todos. En el vídeo de hoy te voy a enseñar cómo utilizar la herramienta de Terraform para poder tener la infraestructura en la nube utilizando código, como lo oyes, para poder tener un control absoluto de todos tus recursos en la nube, y en este caso lo haremos con AWS y te enseñaré un ejemplo sencillito de cómo puedes crear, por ejemplo, este bucket que tengo yo aquí, donde puedes guardar todo tipo de información, y también cómo poder estructurar y entender la arquitectura de Terraform, sus diferentes utilidades y recursos para que sepas muy bien cómo utilizarlo. Así que si te interesa, quédate hasta el final de este vídeo y también recuerda que puedes darle un like, suscribirte, compartir si te parece de utilidad. Y nada, vamos a ello. Muy bien, y estamos aquí en la página oficial de Terraform by HashiCorp, que es básicamente la empresa que se encarga de tener esta herramienta. ¿En qué consiste? Bueno, es básicamente la manera de automatizar la infraestructura en cualquier nube, que en el caso de este vídeo lo vamos a hacer con AWS porque es una de las maneras más fáciles y cómodas, y básicamente lo que consiste es que tú puedas tener una manera estandarizada y fácil de poder crear tu diferente infraestructura, como son por ejemplo buckets de S3 en Amazon, si tuvieses lambdas, usuarios, permisos, todo tipo de cosas, para no tener que estar por su interfaz web haciéndola una vez y otra vez, sino que puedas automatizarlo, que los propios desarrolladores puedan cambiar todo eso según lo vayan necesitando. Y en definitiva es una herramienta muy potente en ese aspecto, y os voy a ir enseñando precisamente todo lo que vamos a necesitar para poder utilizarlo, porque son un par de cositas que hay que instalarse. Entonces, lo primero, que tendréis también los links a todas estas páginas de lo que tenéis que descargaros, y también al repositorio donde os voy a enseñar cómo hacerlo. Entonces, lo primero es esta de Terraform Install, ¿vale? Tendréis que venir aquí, y al final esto es como descargarse similar a un gestor de paquetes. Bueno, pues esto, pero que controla todo lo que tiene que ver con Terraform, su infraestructura y demás. Aquí os descargáis ya según seáis Windows, Mac, Linux, lo que vosotros veáis, y luego también veréis cómo con unos comandos para asegurarnos de que está todo funcionando correctamente. Después, para este caso, como estamos utilizando AWS, vamos a necesitar descargarnos también la CLI, es decir, su aplicación de interfaz de Amazon, ¿vale? Entonces tendremos que venirnos aquí a esta otra página web donde nos descargaremos la Command Line Interface. Aquí ya seleccionáis cada uno, si es Windows, Mac, lo que veáis, ¿vale? Os lo descargáis y luego os diré también cómo configurarlo, ¿de acuerdo? Es muy sencillo. Luego también, ya por último de esto, deciros, bueno, por último no, de que si a alguno también le interesa saber más recursos oficiales del propio HashiCorp Terraform, tienen también, por ejemplo, esta guía básica de cómo te dicen también cosas que necesitas por si queréis ir profundizando aquí más en su propia documentación, y así que sepáis precisamente eso, todo lo que necesitáis y cómo podéis ir haciendo cosas muy sencillitas. Entonces, una vez que ya tengáis todo esto, y dando por hecho también que tenéis una cuenta de Amazon, vamos a ir a hacer lo siguiente, que es lo que os voy a mostrar aquí. Vais a tener que ir a vuestra parte de Amazon, y en vuestra cuenta tendréis que ir a la sección de I am, que esto lo escribís aquí en el buscador I am y llegaréis. Luego os meteréis en la sección de personas, porque tenéis que tener un usuario creado, porque ese usuario será el que tenga los permisos y también la clave de acceso para poder hacer todo este tipo de cosas, ¿vale? Tampoco quiero profundizar del todo en esto, dado que al final depende de la infraestructura y de otras cosas que necesitéis, unos permisos u otros. Pero bueno, para que lo sepáis, esta es luego dentro. Tendréis que llegar y crearos unas claves de acceso. Muy sencillo, le dais a crear, os dará diferentes opciones, y básicamente vosotros que le dais a siguiente, porque Amazon os dirá constantemente hay una opción más recomendada, tú le dices muy bien, me da igual, continúo, y con eso vais a poder básicamente obtener los datos, y ahora después os voy a decir precisamente cómo hacerlo. Así que veamos también más puntos al respecto. Aparte, también en la sección que tenemos aquí de
permisos, deciros que depende de los recursos que vayáis a utilizar. Ya os digo que no es recomendable, pero si estáis haciendo solamente pruebas en desarrollo, ¿vale? Podéis ir aquí a la sección de permisos y seleccionar los permisos que necesitéis. En este caso, yo lo que he hecho ha sido agregarme los permisos, que en este caso sería el de Amazon S3 Full Access, pero ya dependiendo de la infraestructura que queráis utilizar, pues básicamente tendréis que agregaros más o menos permisos para que lo sepáis. Y aquí en las credenciales de seguridad es donde estaba lo que habíamos visto antes para poder crearos vuestras claves de acceso. Muy bien, y ya con todo eso también ahora vamos a ir viendo en el código lo que hay, así que vamos a ello. Y estamos esta vez en mi proyecto de AWS Lambda. Este proyecto básicamente no tengo un vídeo de momento hablando en detalle de qué va, pero es básicamente, como dice su nombre, un proyecto de Spring Boot que se va a ejecutar en una Lambda de AWS. Básicamente trabaja con una base de datos RDS de Amazon, puede guardar imágenes en un bucket de S3 y también, pues nada, hace las funciones de un API de un CRUD. Vale, pero lo que nos importa para este vídeo es la parte de Terraform, esta carpeta de aquí, y lo tengo ya aquí todo dividido y os voy a ir explicando los diferentes archivos en los cuales está compuesto y la manera en la cual vosotros, dependiendo de vuestro proyecto, lo podríais hacer de una manera u otra, porque ya os digo que todo esto podríais tenerlo prácticamente en un fichero solamente para ir empezando a probar, o en muchos, pero ya que estamos, yo os lo muestro con una estructura que investigando es la que encuentro bastante buena. Y vais a ver aquí que tenemos diferentes carpetas, ¿vale? Pero lo primero, vamos a venirnos aquí a la interfaz de una terminal, ¿vale? Y hay comandos con los cuales tendréis que probar para saber si está todo bien. Por ejemplo, si hacemos un Terraform versión, veréis que a mí ya me sale cuál es mi versión de Windows AMD, etcétera, ¿vale? Si me hago, por ejemplo, también AWS versión, a mí ya me sale que tengo mi versión de AWS todo preparado. En vuestro caso, que es lo que os estaba diciendo antes, deberéis escribir AWS configure y cuando le dieseis ya os empezaría a poner lo que necesitáis escribir para que os lo detecte de configurarlo, porque esta CLI, esta interfaz web, lo que va a hacer es que junto con el propio, lo tenemos aquí Terraform, y tenemos también un proveedor, ¿vale? Que este es uno de los archivos que aquí tenéis, que se llama provider. Básicamente lo que va a hacer este proveedor de AWS y con Terraform es que va a utilizar la API que tiene AWS para poder generarnos de una manera mucho más cómoda, traduciendo de nuestro código que escribimos aquí de archivos Terraform a utilizar la API de AWS de fondo para que nosotros no tengamos que hacerlo, y a su vez también mantenga un control del estado de todo lo que hemos añadido, hemos quitado, etcétera. Así que lo primero que tendríais que tener es un archivo, por ejemplo, como este de provider.tf, donde le añadimos los required providers, en este caso es el de AWS, le decimos cuál es el source, el origen, una versión, y eso sería uno de los primeros puntos. Luego después también deciros de esta estructura, de que en verdad nos vamos a centrar en la que está aquí en el entorno de desarrollo, pero una de las estructuras que se podría tener es, si tuvieseis, vamos a decir, lógica de archivos comunes, podríais tenerlo aquí en toda esta parte del main, y luego aparte ya cosas específicas en desarrollo. Pero para este vídeo nos vamos a centrar principalmente todo lo que está en esta carpeta de desarrollo, ¿vale? Otro de las carpetas que son importantes sería este, pero sería más que nada importante si estuvieseis en producción, porque es el Terraform Backend. Que es este backend? Hace referencia principalmente a unos archivos que vais a ver ahora después a continuación, de que es cuando iniciamos un proyecto, o en definitiva aquí un entorno de Terraform, aparte de que se va a descargar todos los requisitos, que en este caso es de los proveedores de AWS, en definitiva todas las dependencias, también va a llevar un control de nuestro estado de qué está subido y qué no. Y esto es muy importante porque como lo toquéis o os lo carguéis, luego ya
va a dar muchos problemas para poder seguir subiendo cosas nuevas, que detecte qué cosas han cambiado, qué no, etc. Por eso, en entornos de producción, una cosa interesante sería que tuvieseis un backend, por ejemplo, esos archivos de donde está el estado de vuestro Terraform, guardarlos por ejemplo en un bucket de S3, y aquí por ejemplo lo podríais definir. Yo en este caso no lo tengo creado, pero para que lo sepáis que es una práctica importante, ¿vale? Entonces, ¿qué otras cosas son importantes si estuviese aquí? Bueno, si lo tuviésemos este sistema automatizado, aquí tendríamos una serie de scripts, por ejemplo, de cómo inicializar uno de nuestros proyectos, que al final, como veis aquí, este es un archivo de bash y todo lo que se va a ejecutar de este código en unas carpetas concretas son comandos, ¿vale? Porque al final tenemos terraform init, terraform apply, este es el que os he dicho para iniciar lo que viene siendo el proyecto de Terraform, y apply es para que se ejecute básicamente los cambios, porque ya dará por hecho que lo que has subido está validado. Con estos flags de auto approve básicamente lo haría, y en el caso de que quisiésemos destruirlo, con este de teardown haría un terraform destroy, ¿vale? Pero al final estos son algunos comandos que, si os interesa, podríais hacer un terraform aquí menos help, y efectivamente, ¿veis? Aquí te dice un montón de cosas al respecto de Terraform, pero básicamente los comandos principales son estos: init para preparar el directorio, validate para validar la configuración, plan para planificarlo, apply para que se ejecute, destroy para destruir. Estos serían los comandos principales, y en los cuales vais a ver que yo estoy aquí utilizando un plugin porque soy bastante cómodo y si puedo ahorrarme comandos, pues prefiero no utilizarlos. Esto es básicamente el plugin de Terraform, ¿vale? Aquí este de Terraform and HCL, si lo buscáis en el marketplace de aquí de IntelliJ, básicamente lo tendréis. Muy bien. Y luego aparte, como ya os he dicho, tenemos aquí nuestros entornos. Imaginaos, yo tengo aquí desarrollo, pero podría tener producción o preproducción, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo tengo esto montado ahora mismo? Tenemos esta carpeta que, como veis, hay muchos otros módulos comentados, porque para este ejemplo quería que vieseis solamente esta parte de un módulo de S3 que es fácil y cómodo. Y en este caso, ¿cómo está formado? Bueno, aparte de este, y de que no os quiero liar, por ejemplo también hay otra parte importante, y es por ejemplo aquí en el proveedor de AWS, me vais a disculpar, en este archivo que está en la raíz del proyecto, que este es el archivo en el que yo tenía aquí subidos básicamente todos los recursos de AWS juntos en un solo archivo, y no es la mejor práctica, y lo estoy terminando de migrar a este sistema de módulos. Pero vosotros podíais empezar haciendo esto, de que estuviese todo aquí de golpe, uno solo. En el proveedor de AWS le defino una región, ¿vale? Eso también es importante. Y ahora sí, volviendo a lo que nos interesaba. Estamos aquí en nuestro main, y en el main tengo el módulo de S3, solo con este, que es básicamente el que ha creado todo lo que quería, que era ese bucket. Y tiene un source y unas variables que vosotros no sabréis. ¿Pero por qué es? Bueno, yo puedo acceder aquí directamente a mi sección de módulos, ¿vale? Los tengo aquí divididos en los diferentes recursos de infraestructura que hay. Para este vídeo, como os he dicho, nos vamos a centrar solamente en el bucket de S3. ¿De qué está compuesto? Bueno, está compuesto también de, otra vez como veis aquí, más cosas comentadas, porque quería solamente limitároslo, pero en este caso tenemos, este es otro bucket, y esto es un objeto dentro del bucket, ¿de acuerdo? Esto ya son cosas un poquito más avanzadas y os lo diré en otros vídeos posiblemente, pero en definitiva, ahora sí ya empezamos con algunos de los conceptos claves de AWS, de cómo podéis vosotros definir infraestructura, ¿vale? Y es básicamente definiendo aquí recursos, con la palabra resource, entre comillas, el tipo de recurso que queráis,
y luego otra vez aquí entre comillas dobles el nombre que queráis vosotros que tenga esta infraestructura concreta, ¿vale? En este caso es un bucket de S3 que yo lo he llamado productos. Importante esto. Después, aquí variables, por ejemplo bucket. Veis que como tengo el plugin de Terraform, me sale aquí también, si me mantengo encima, documentación. Es muy útil. Entonces ese es el nombre que le había dado yo antes, Product Image Test. Después hay otras opciones, por ejemplo el forzar que se destruya, lo pongo a verdadero, puedo ponerle tags y también si hago aquí control espacio, en definitiva me salen otro tipo de atributos que esto podría tener, ¿vale? En definitiva, solamente con esto ya tenemos el bucket de S3 que habéis visto antes. Muy bien, pero diréis que si quiero poder configurarlo un poco más y como tenías antes esas variables, bueno, vamos a ir viéndolo. Lo primero, tengo también aquí definidas variables, que son, pues básicamente es, como bien dice, tiene una palabra clave, que es otra vez variable y el nombre, que en este caso es el origen del objeto, que esto lo utilizaba para otro de los que tenía aquí comentado, pero bueno, os lo explico básicamente, que es una variable que es de tipo string y las variables aquí pueden tener también más propiedades. Pueden tener valores por defecto, por ejemplo yo podría escribirle aquí lo que quisiese. Pueden tener también descripciones para que la gente que venga aquí y lo vea pues sepa exactamente para qué es esta variable. Puedes saber si es sensitiva a las mayúsculas o minúsculas, si es nullable, etc. ¿Vale? Tú puedes definirte aquí tus variables y pueden ser variables de varios tipos. En este caso es una variable estándar. Y luego aparte tenemos otra cosa que son los outputs, que en este caso otra vez los tengo comentado porque no están, pero bueno, básicamente, por ejemplo, un output es que cuando tú estás inicializando tu proyecto de tu directorio donde tienes todos los archivos de Terraform, hay diferentes variables, vamos a decir, que tú quieres que se muestren. Para que se muestren y tú las sepas o puedas reutilizarlas en otros puntos de tu desarrollo. Por ejemplo, si yo quiero saber aquí, este es otro bucket concreto que tenía un nombre que ahora sale en rojo, pero es básicamente porque lo tengo comentado. En definitiva, puedo ir accediendo a este tipo de propiedades, ¿vale? Que es básicamente puedo acceder al recurso de AWS3 bucket y luego si tengo definido uno con un nombre concreto me sale aquí y luego puedo obtener su ID. Este output va a hacer que lo imprima y lo pueda reutilizar, ya sea para verlo aquí en la interfaz o es para utilizarlo en otros recursos que dependan de este ID concreto. Lo mismo ocurre con esta llave, ¿vale? Para este otro objeto que tuviese la propiedad llave la podría la podría pintar, ¿vale? Vamos a decirlo así, un output. Y en definitiva, aquí, que no lo estáis viendo, pero bueno, básicamente os voy a descomentar que es este de aquí, ¿vale? En ese output yo lo que tendría sería la palabra definida var, que luego lo vamos a ver más en detalle, pero básicamente cuando hacemos el var punto podemos acceder a las distintas variables que tenemos aquí definidas, ¿vale? Por eso veis que me salen estas dos, porque básicamente en este archivo de variables es especial y ya es capaz de detectar, en este caso, Terraform y con el plugin de que se puede crear. Si por ejemplo quisieseis utilizarlo con el clic derecho, Terraform Tools, aquí hay alguna serie de comandos, o si quisieseis aquí añadir uno nuevo, por ejemplo un Terraform File, podríais definir diferentes tipos de ficheros cómodamente. Muy bien, entonces ahora que ya habéis visto unas pequeñas bases, vamos a verlo en acción precisamente aquí en el entorno de desarrollo, así que vamos a ello. Estando aquí de nuevo, volvemos a lo que viene siendo todo, os voy a comentar esto, nuestro módulo principal de S3, ¿vale? Y una cosa que necesitáis saber es precisamente eso, de que la palabra reservada módulo, en este caso está haciendo referencia al S3.
porque lo he llamado yo así. ¿Y por qué? Porque en el source hacemos referencia a dónde está ese módulo, esa carpeta que tiene toda la lógica relacionada con, en este caso, nuestros archivos de S3, ¿vale? Que veis aquí que lo tengo referenciado con punto barra módulos S3. Y luego diréis que aquí están estas variables que es capaz de detectarlas porque los coge de este módulo. Es como si todo esto fuese un módulo. Vale, pero hay un problema y diréis, ¿cómo le metemos si no estos valores? Aquí es donde entra la parte en la cual hay un poco de duplicidad. Y es que para esto yo he tenido que definirme aquí en mi archivo de variables que están definidas para este entorno concreto, porque recordad que de un entorno a otro esto podría variar. Entonces, en este caso me he creado otra vez una variable, que en este caso se llama S3, pero le he dicho que de tipo sea objeto. Aquí ya depende de cada uno como quiera que sea básicamente estos tipos de variables, porque podrían haber sido variables de uno en uno, podrían haber sido variables en una lista y accedéis a ellos, porque aparte no hemos entrado en esos detalles, pero aquí en Terraform hay muchas funciones como para definirte listas, hacerte mapas, se pueden hacer bucles for y puedes recorrer todas estas variables de una manera un poquito rara y no muy cómoda, también cabe decirlo. Por eso yo, por simplicidad, en este caso me he hecho una variable que sea de tipo objeto y he hecho que se llame igual, tenga object key, le defino que es un tipo string, y object source y le digo que es de tipo string. Entonces, luego básicamente es donde, aquí en mi archivo de Terraform tfvars, ¿vale? Aquí es donde ya se definen lo que viene siendo todos los valores. Por eso veis que aquí tengo de otros módulos que los vamos a comentar, pero para S3, que es nuestra variable, veis que lo abrimos como si fuese una anotación JSON y, por ejemplo, para el object key le doy un valor concreto y para el object source le doy otro valor concreto, que en este caso esto es un ejemplo para subirle un zip a el bucket de S3 que contendría tu código para una lambda, pero bueno, no es por entrar en detalles, esto son cosas un poquillo más avanzadas, lo que nos importa ahora mismo es solo que tengáis esas distinciones. Entonces, ¿cómo funcionaría todo esto? Porque veis aquí también que hay muchas carpetas y archivos que nos he ido comentando, ¿vale? Eso es precisamente porque yo he hecho unas pruebas antes. Lo que podríais hacer sería, como habíamos dicho, darle aquí, por ejemplo, clic derecho e inicializar si no queréis escribir directamente en la terminal aquí, estando en el Terraform espacio init. Otra manera sería aquí, por ejemplo, en este módulo que ya nos salen para hacer diferentes comandos, por ejemplo, init develop. Otra cosa que podéis hacer por comodidad sería precisamente validar que está aquí todo bien. Yo, por ejemplo, en este caso os voy a hacer aquí un validate develop. Veis que voy a lanzar este comando. Me va a decir que todo está configurado de una manera válida. En el caso de que hubiese algún problema me lo diría. Luego después le voy a dar a plan, que esto haría igual por línea de comandos Terraform espacio plan. No tiene mucho misterio, pero aquí el plugin ya me lo da. Y básicamente me da como unos avisos, precisamente porque tengo aquí variables que no estoy utilizando y demás. Y me dice aquí cosas que se van a añadir, que se añaden. Aquí hay varios valores que son precisamente de configuraciones, porque al final el bucket tiene muchas cosas que igual yo no he definido y que coge valores por defecto. Pero por ejemplo el tema de los tags, ¿vale? El tema también del nombre, que tendría este recurso de AWS. En definitiva me dice que se va a crear todo esto, ¿vale? Entonces a mí me parece correcto. ¿Qué es lo siguiente que nos queda? Aplicarlo. Le damos Terraform Apply. Me dice que necesita que le dé a Yes, porque en este caso lo estamos haciendo aquí directamente sin un auto approval, como vimos en el otro archivo. Entonces yo tengo que darle aquí a Yes, lo va a crear y me dice que se ha añadido, ¿vale? Entonces yo ahora podría ir y lo vamos a ver como está aquí en Terraform, que lo había borrado antes. Entonces ahora le vamos a dar a refrescar y efectivamente ya tenemos aquí creado nuestro bucket. Con este ya podríamos hacer lo que nosotros quisiésemos, de añadirle objetos y demás cosas, ¿vale? Entonces ahora yo lo que voy a hacer para que lo veáis es básicamente volver aquí
vamos a darle a destroy. Ok. Tengo que dar otra vez que sí, que quiero destruirlo. Lo ha destruido. Ha tardado muy poco porque en este caso estos cambios son muy leves, pero por ejemplo para crear otros sistemas como API Gateways, bases de datos tardan bastante, los VPCs no tanto, pero ahora vamos a refrescarlo y efectivamente ya no está este bucket, ¿de acuerdo? Esta sería una manera de poder saber precisamente todo lo que viene siendo al respecto de crear y destruir infraestructura, en este caso muy simple. Y todos estos archivos, que casi se me olvida decirlo, aquí por ejemplo tenemos en Terraform todo lo que vienen siendo los módulos que se han importado, los proveedores de AWS, que por ejemplo veis aquí que hay un exe que necesita para poder ejecutarse en una versión concreta, ¿vale? Y luego aquí tenemos también información del TF State y un backup. Todo esto lo lleva internamente el propio sistema de Terraform para poder saber que está funcionando todo bien, ¿vale? En este caso el backup yo no lo tengo en un S3, sino que está aquí en este archivo directamente y como he dicho para producción no es lo mejor, pero bueno, ya veis un poco cómo va toda esta infraestructura, esta manera de poder tenerlo en diferentes entornos, tenerlo separado en módulos. Vosotros ya si queréis ir empezando podéis de momento meterlo aquí todo en un archivo main a saco y ya está, y ir probando a crear recursos, variables, etcétera, y en definitiva que vayáis indagando. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido y no os haya liado mucho, pero bueno, al final aquí esto de Terraform tiene muchas cositas que al final tendréis que ir probando vosotros si os interesa más. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado, os haya servido de utilidad. Si es así podéis darle un like, suscribiros, compartir y nos vemos en próximos vídeos. Chao.